Arquitectura barroca en México. Los elementos característicos de Latinoamérica se establecen a través de la colonización. Como es de nuestro conocimiento, el territorio de América estuvo colonizado por diferentes imperios de Europa. Al ser colonizados, se mezcla la identidad de la región que hace la colonización y la región indígena que tiene su esencia y su identidad. En el caso de México, hablando de una línea de tiempo, desde la época del encuentro de Colón con América hasta las diferentes áreas de colonizaciones, sabemos que realmente la colocación y denotación desde la llegada de los colonizadores en 1518 hasta la colonización de la Nueva España en México se transcurre aproximadamente 20 años, y es aquí donde comienza el verdadero impacto y cambio en las identidades de los edificios. El barroco en México se da en diferentes temáticas, en diferentes tipologías de edificios. Cabe señalar que con el transcurso del tiempo el edificio va a ir cambiando de estilo y va a ir teniendo una combinación de estilos anteriores, de estilo actual y luego del estilo que viene. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es un claro ejemplo de los edificios que con el pasar del tiempo tienen varios estilos en su fachada, en su conformación. La Catedral Metropolitana adquirió varios elementos básicos del barroco. Podemos visualizar esos pórticos, esas fachadas llenas de relieve, esos elementos que hacen la identidad de diferentes decoraciones, a pesar de los diferentes estilos que tiene inserta en su identificación. Se logra penetrar visiblemente los elementos que retomó del barroco. En los pórticos se visualizan esas esculturas, esos relieves, esa identidad de decoración de elementos totales en la conformación de sus fachadas, tratando de adquirir y colocar elementos curvos que se fueron añadiendo con la identidad de poder retomar el estilo en su esencia, en su identidad. La catedral en sus inicios fue construido en 1571 y se concluyó 250 años después. En el interior, elementos más importantes a nivel gráfico de diseño del barroco se da en este retablo dorado increíblemente atractivo y en la capilla que podemos ver llamada Capilla del Perdón. Son elementos que demuestran el arte barroco en su esencia pura. Cabe señalar que gracias a los elementos que tenía México a nivel indígena, se fueron incluyendo en las decoraciones parte de esa identidad indígena. El Templo de la Enseñanza, otro templo en México que denota la variedad de colocaciones y ornamentos, muralismo, pintura, esculturas, color bronce, alineado y retomando un estilo dorado, es el que va a tener la esencia barroca en lo que lo conforma. Podemos ver otras características en edificios religiosos como Santa María de Puebla. En el exterior hasta columnas salomónicas tienen la torre, e interiormente decoraciones en trabajo colorido y dorado, donde se identifica la visualización y trabajo artesanal indígena. Lo mismo sucede en la Capilla del Rosario de Santo Domingo, Puebla, donde los elementos escultóricos iban a ser una mezcla de decoración y diseño traído de España, pero con vínculo a la esencia indígena de esta región. Santo Domingo de Oaxaca, un edificio religioso. En el exterior contempla decoraciones y esculturas alusivos al barroco, e interiormente
está completamente relleno del estilo a través de su muralismo, de sus colores, de sus decoraciones, en los arcos, en las columnas y en todos los elementos que lo conforman. Santo Cristo de Oaxaca muestra un área interna totalmente barroca. Podemos visualizar que en algunas iglesias pues no se dio totalmente la inserción del barroco, sino fue en sectores importantes para dar la característica de este estilo mientras estaba vigente. Hay muchas iglesias y edificios religiosos que tomaron en cuenta la identidad de este tipo de estilo y se dio en este siglo del 16 al 17. Podemos ver todos los elementos que se visualizan, cada uno de ellos según la región donde estaban establecidos iban a tener más colorido, iban a tener más implementación de elementos también. Hay edificios también civiles, los cuales fueron importantes. Ahí tenemos el Museo Nacional de San Carlos con elementos un poco de menor densidad de decoración, pero aún se mantienen los elementos curvos a nivel de fachada, a nivel de frisos con elementos decorativos. Y abajo tenemos el palacio o la casa del marqués, el cual también denota identidad de barroco en su fachada. Obviamente ha venido teniendo otras inserciones de otros estilos, pero se logra ver en el pórtico como el barroco también se introdujo en ella.